Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes a los compañeros y las compañeras. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, profesor. Buenas, espero que todos estén bien, disfrutando de para los que somos del Team Frío, de este hermoso clima que nos toca hoy. Y, a ver, voy a arreglar un poco la cámara, que se me está, ahí parece que está un poco mejor. Y bueno, para, para disfrutar de nuestra charla de hoy, vamos a hacerla un poco rápida porque el contenido a desarrollar es un poco extenso. Entonces, bueno, como siempre, la dinámica de la clase es que ustedes puedan interrumpir cuando quieran para hacer el comentario que estimen pertinente o la crítica o la experiencia o sobre todo, ¿verdad?, la pregunta a fin de poder evacuar todas las consultas que vayan surgiendo y bueno, con eso que tengan una preparación, porque acuérdense, no sé qué tal les habrá ido a todos, espero que bien. En la evaluación de la semana pasada, la idea es tener estas charlas, ¿verdad?, de 2 jornadas y al mismo tiempo que van escuchando la clase, como que vayan absorbiendo el contenido y que eso les posibilite ya al menos tener un cierto grado de preparación en líneas generales para poder realizar la evaluación. Bueno, como les decía, sin perder más tiempo, entonces, mientras los compañeros se van agregando, se van conectando, de nuevo, siempre la consigna es la misma. Interrumpan, hablen cuando quieran, siempre que tenga que ver con lo que estamos debatiendo. Y bueno, que sea esto en lo posible no una clase magistral, sino como si fuera que estamos reunidos en algún lugar hablando de algunos temas y bueno, que sea más que nada, si es posible, una conversación. Bueno, voy a compartir ahora mi pantalla, ¿verdad? Estoy buscando dónde está mi momentito. Un momentito. Lo que quiero es abrir esto mismo. Y vamos a ver si puedo. Ahora está. Bueno. ¿Ve? Ahí está. Muy bien. Ahora ponemos esto. La presentación. Magna, habla nomás. No hace falta levantar la mano. ¿Qué pasó? Hola. Bueno, parece que a Magna se le activó. Vamos a bajarle la mano a Magna y ahí seguimos. Bueno, comenzamos ahí con la lección que nos va a tocar hoy, es la de Constitución de la República. Estamos hablando de legislación nacional, por supuesto, hablamos de los parámetros principales, ¿verdad? De lo que es la construcción de una norma, eh, cuáles son los elementos de una norma, los componentes de una norma, habíamos hablado de las circunstancias fácticas, la consecuencia jurídica, etcétera, etcétera, para tener una noción lo más acercada posible a la realidad de lo que implica la legislación y cómo funciona la legislación. Vimos su relación con el derecho, su relación con la justicia, su relación con la equidad, todas estas circunstancias que en teoría tienen que ver o tienen que ser el norte de lo que el legislador nacional tiene que tener en cuenta al momento de
de crear una regla de conducta, una regla de derecho. Habíamos hablado de la reglamentación, las normativas, el derecho en sí mismo se encuentra apuntado a regular las conductas de las personas, por eso es que carecería de sentido regular, por ejemplo, una actividad volcánica o regular una actividad, habíamos visto, de los animales, por ejemplo, solo lo que tenga que ver con la actividad humana y lo que pudiera influir de las distintas formas que vimos, coacción, coerción, sanción, sobre esa conducta. Entonces, ¿cuáles son las formas que tiene la legislación de influir sobre nosotros, ¿verdad? Y hacernos ir hacia donde la norma quiera, que en realidad es hacia donde el legislador quiera. Y no el legislador porque sea, no sé, la intención del senador, del diputado, etcétera, sino que jurídicamente se entiende que es la propia sociedad, por medio de sus representantes, que ahora vamos a ver en el sistema adoptado por la Constitución, por los representantes se dictan las normas y las que entiende que son necesarias para la convivencia pacífica. ¿Ok? Bueno, entonces ahora entramos rápidamente a lo que tiene que ver con la Constitución de la República. Primero que nada vamos a ver cuál es la estructura de nuestra Constitución. La Constitución, gente, se divide, que es la ley principal de la República, ley en sentido genérico, ¿verdad? La norma principal, se encuentra dividida en partes, tiene dos partes, parte 1 y parte 2. Dentro de esas parte 1 y parte 2 se divide en títulos. Dentro de esos títulos hay a su vez capítulos y dentro de esos capítulos hay secciones. Y en esas secciones están conformadas o están integradas toda la Constitución está llena de artículos, ¿verdad? Bueno, entonces, partes, títulos, capítulos, secciones, ¿en qué se divide? Y acá hago un breve paréntesis, ¿verdad? ¿De qué nos sirve saber esto? Y nos sirve desde el momento en que nos va a ayudar a interpretar mejor la Constitución según en dónde se encuentre la norma, ¿verdad? El artículo que estamos interpretando. Por ejemplo, hay secciones que hablan de derechos a la formación, de derechos a la educación. Entonces, hay una norma que no entendemos muy bien de qué trata, ¿y qué hacemos? Hacemos una interpretación en el contexto sistémico. O sea, vemos todas las normas que conforman esa sección, ¿verdad? O puede ser ese capítulo, y vemos más o menos de qué están hablando, o cuál es el bien jurídico tutelado. Y eso nos ayuda a entender mejor, según la posición que ocupa la norma. ¿Ok? Entonces, más o menos vemos el contexto, por decirlo de una manera, en el que se encuentra ese artículo, y eso nos ayuda a ubicar mejor el sentido de la norma que no estamos entendiendo muy bien porque nos resulta medio complicada. Entonces, estas secciones, aparte de una cuestión organizativa, obviamente, de un texto de esta Constitución, que es la más larga que tuvimos desde 1813 en adelante, 1811, es no solo por una cuestión organizativa, sino que también sirve para lo que se habla o para lo que se enseña como interpretación sistémica, ¿verdad? O contextual. Vemos de qué hablan las otras normas que están en el mismo grupito y eso nos ayuda a entender mejor qué es lo que quiere decir el artículo de la Constitución. Bueno, entonces recuerden, la parte más grande o las partes más grandes de la Constitución son la primera parte y la segunda parte. La primera parte, gente, habla de las disposiciones fundamentales y lo que se denomina parte dogmática de la Constitución. La parte dogmática, primero lo que hace, obviamente, vamos a ver acá, la norma principal reconoce el Estado paraguayo, lo estructura, ¿verdad? En cuanto a sus elementos principales, la forma de Estado, la forma de gobierno, quién detenta el poder, etcétera, etcétera. Y luego
en la segunda, o en la continuidad de esos tres primeros artículos, empieza a la parte en que nos reconoce los derechos. El derecho a la vida, la libertad, la educación, la agremiación, etcétera, etcétera. Libertad de tránsito, personalidad, expresión, todo. La segunda parte de la Constitución, y esto es re fácil, la primera parte nos reconoce los derechos, la segunda parte lo que hace es estructurar al Estado. O sea, habla de la separación de poderes, establece cuáles son las funciones de esos tres poderes, habla de otros órganos que no son poderes, ¿verdad? Por ejemplo, la Contraloría, el Consejo de la Magistratura, etcétera, etcétera, y establece las reglas fundamentales para la organización del Estado paraguayo. Entonces, en la primera parte, lo principal, se reconoce a sí mismo el Estado, ¿verdad? Como libre y soberano, nos reconoce derechos a todos, y en la segunda parte habla de estructurar el Estado. Eso es lo que hace. Bien, entonces vemos acá, primera parte tiene 136 artículos, que por supuesto no vamos a ponernos a revisar los 136, no es práctico. Sí vamos a hablar de lo que conforman esos capítulos, esas secciones, y su importancia en algunos casos, y eventualmente algún que otro artículo, ¿verdad? Pero no todos. Bien, entonces el primer título, como le decía, partes, títulos, capítulos y secciones. Parte 1, título 1, habla de las declaraciones fundamentales. ¿De qué habla? De la forma de Estado y de gobierno. De la soberanía que reside en el pueblo y del poder público. Señala quiénes van a ejercer el poder público, en qué manera, y el gobierno, quiénes lo ejercen y cómo. En el título 2, esto vamos a ir desarrollando más, un poco más acentuadamente, ¿verdad? Pero ahora lo que vamos a hacer es una pasada general de qué es lo que tiene adentro la Constitución, para tener una idea de qué nos habla, o qué es lo que regula la Constitución, así, grosso modo. Luego, como les decía, entra ya a reconocer los derechos, los deberes y las garantías. La parte más amplia de la Constitución es la de reconocimiento de derechos. Deberes, solamente tenemos 3 deberes constitucionalmente establecidos. Y garantías garantías jurisdiccionales, ¿verdad? Planteadas ante el Poder Judicial, son 4 que vamos a ir viendo rápidamente. Bien, en esta parte la Constitución nos reconoce el derecho a la vida, al ambiente, a la libertad, la igualdad y la familia, pueblos indígenas, a la salud, educación y cultura, y todo lo relacionado al trabajo. Está en este título segundo, donde son los primeros derechos que nos reconoce la Constitución. Luego habla de los derechos económicos, ¿verdad? De la reforma agraria, los derechos y deberes políticos, y en esta parte, entra en el último capítulo de esta parte, en las garantías constitucionales, que como ya les había adelantado son 4, y que vamos a verlas más adelante. En esta segunda parte, como les decía, entra el ordenamiento político de la República. Cuando ustedes escuchen, sobre todo para la gente que no está... que no ha estudiado Derecho, cuando ustedes vean que en el texto constitucional habla de político o política, no se refiere a político partidario, sino a política como arte de la administración de la cosa pública, ¿verdad? Como el arte de gobernar. Entonces, es la connotación técnica que tiene el término político, y no que estemos hablando en significado, tratando de significar si es colorado, liberal, encuentro nacional, lo que sea. Ordenamiento político significa la estructuración organizativa, jurídico-organizativa y política básica de la Constitución. Bueno, tenemos en esta parte 2. Parte 1 eran derechos, deberes y obligaciones. Parte 2, ¿de qué habla? De la nación y el Estado. Las declaraciones generales, las relaciones internacionales, la nacionalidad y ciudadanía,
¿verdad? Cómo se nos otorga, cómo la perdemos, cómo se suspende. El ordenamiento territorial, ¿verdad? Los departamentos, los municipios. La fuerza pública, ¿verdad? Que son las fuerzas militares y las fuerzas policiales. La política económica del Estado, ¿verdad? Cómo se busca el desarrollo del Estado y de dónde consigue el dinero el Estado para sostenerse, los medios. Y luego empieza a hablar de los órganos de poder del Estado. En este título segundo de la estructura habla del poder legislativo, todo lo que tiene que ver con ambas cámaras, la función, el procedimiento de creación de las leyes, el juicio político. Luego habla del poder ejecutivo, ¿verdad? De la Procuraduría General de la República, que son los abogados del Estado. Luego, en un capítulo tercero dentro de esta unidad, habla del Poder Judicial, la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, que sería la Fiscalía que todos conocemos, y la Justicia Electoral. Aunque acá está, este capítulo quizá esté impropiamente nominado, ¿verdad? Porque el capítulo habla del Poder Judicial, y dentro de este capítulo lo mete al Ministerio Público, al Consejo de la Magistratura, que no son parte del Poder Judicial. Quizás sí del sistema judicial, o sea, del conjunto de instituciones y normas que tienen como elemento común una misma materia. Judicial, económica, lo que sea. Social, ambiental. En este caso, el Poder Judicial es un poder del Estado. Y dentro de ese poder del Estado no se encuentra ni el Ministerio Público o la Fiscalía, ni la Justicia Electoral, ni el Consejo de la Magistratura. Esto es muy importante, gente, sobre todo al momento de hacer una de las cosas más intuitivas y a la vez más difíciles, ¿verdad? Que es la asignación de culpa. Por lo general, cuando vemos en la prensa, el Poder Judicial tiene tal problema, y vemos que es la Fiscalía. La Fiscalía no hizo su trabajo y no funciona el Poder Judicial. No, hay que aprender a diferenciar. El Poder Judicial es un poder del Estado. La Fiscalía, la Defensoría, la Contraloría, la Justicia Electoral, etcétera, el Jurado de Enjuiciamiento son otros órganos que no son parte del Poder Judicial. Por eso les digo que acá, este capítulo tercero, quizá más que del Poder Judicial, lo que tendría que hablar es del sistema judicial. Pero, bueno, una aclaración que me pareció importante hacer. Luego habla de los otros organismos del Estado, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y el Banco Central. En el título tercero, la Constitución habla del estado de excepción, de la reforma, la enmienda de la Constitución. Estos son los mecanismos por los cuales se puede cambiar, ¿verdad?, parte de la Constitución. Porque nuestra Constitución, a diferencia de la que existen quizás en algunos países de Oriente Medio, nuestra Constitución no tiene cláusulas. A ver, no es una Constitución inmodificable, no es pétrea. En los países, por lo general, islámicos, en que las constituciones y las religiones van atadas, ¿verdad? El Estado está entrelazado con los textos religiosos. Entonces ahí sí es mucho más difícil modificar las constituciones, ¿verdad? Porque sería modificar las leyes de Dios. En este caso, sí, tenemos un Estado laico, ¿verdad? Una separación entre la administración del Estado y las reglas religiosas, y esto permite que se puedan cambiar, modificar, ampliar textos de nuestra ley fundamental, que es la Constitución. Y luego un título quinto, vemos ahí, de disposiciones finales y transitorias. Bueno, entrando rápidamente en materia, comenzamos con el preámbulo, ¿verdad? El preámbulo es esta suerte de introducción que tiene la Constitución. Ustedes abren la Constitución, puede ser que vean primero un índice, quizás no lo tenga, pero sí, lo primero que van a encontrar es el preámbulo, ¿verdad? Que es el texto que nos introduce a la Constitución y nos dice cuáles fueron los principios, las reglas, las metas que tuvieron en cuenta los
las personas que redactaron la Constitución, que son los convencionales. Y nuestro preámbulo dice, el pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes, ¿quiénes son los representantes? Son estos señores que fueron electos en 1991 para sentarse a redactar una nueva Constitución. Se hizo una elección popular, como si fuera cualquier elección general. Se eligieron a los ciudadanos convencionales que se reunieron, ¿verdad?, en representación del pueblo a decir, bueno, nosotros queremos que esta sea la Constitución. ¿Okay? Bien, mediante sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista. Vamos a ver en qué consiste todo esto. Ratificando la soberanía e independencia nacionales e integrando la comunidad internacional, sanciona y promulga esta Constitución. Súper completo. Acá los convencionales dijeron, bueno, nosotros acá vamos a tener en cuenta, cuando dice invocando a Dios, no es que la Constitución haya sido escrita con una Biblia en una mano y textos jurídicos en otro, no. Invocando a Dios en el sentido de que se han tenido en cuenta las instituciones de la moralidad judeocristiana, ¿verdad? Que es la base fundamental de la cultura occidental, porque la cultura occidental, tienen que saber ustedes, está sustentada sobre 3 pilares. La filosofía griega, el derecho romano y la religión cristiana. Todo Occidente fue construido, ¿verdad?, y sobrevive con el paso de los siglos sobre esas bases, esos 3 elementos. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los convencionales? Invocando a Dios, respetando, o sea, siguiendo esa no religiosidad, pero sí esa tradición sobre las normas morales tradicionales, ¿verdad? No dañar al otro, etcétera, etcétera. Reconociendo la dignidad humana, o sea, el norte, no los nortes, es la dignidad del ser humano. Fíjense cómo lo ponen, pudieron haber puesto cualquier cosa, la dignidad, la integridad, la libertad, etcétera. No, es la dignidad la que está por sobre todo. ¿Para qué? Dice ahí, para asegurar, o sea, consecuencia de la dignidad, entendido en los convencionales, que iban a hacer. Si teníamos dignidad, íbamos a tener libertad, igualdad, justicia, y todo mediante ¿qué? Mediante el ejercicio democrático del poder, en la forma en que lo señalaron. Bien, el preámbulo entonces da sentido a los preceptos constitucionales y señala al Estado las metas hacia las cuales debe orientar su acción, el rumbo de las instituciones jurídicas. Si de repente se llega a plantear algún problema de, bueno, ¿qué regla de derecho aplicamos? Y no encontramos la solución, porque de repente puede darse la situación en que una persona plantea un conflicto donde hay 2 derechos constitucionales, ¿verdad?, que él denuncia como vulnerados. Si se juega por este derecho, menoscaba este. Si se juega por este derecho, menoscaba este. Bueno, una regla de interpretación estaría aquí en el preámbulo, ¿eh? Bueno, ¿cuáles son las metas que el Estado tiene que buscar o las instituciones a la hora de proteger al ciudadano? Bueno, utilicemos en última medida lo que tuvieron los convencionales. Y este ejemplo que les doy de situaciones en que hay derechos con protección constitucional que pueden contraponerse, y tiro un ejemplo rápido, es, por ejemplo, el derecho a la información, que todos tenemos, ¿verdad?, versus el derecho a la privacidad. ¿Hasta qué punto lo que haga, qué sé yo, el presidente, o no poner el presidente, va a poner un senador, hasta qué punto lo que haga un senador es información pública? ¿Hasta qué punto lo que haga un ministro de la Corte es información pública? ¿Y de qué momento arranca su protección a la intimidad, ¿verdad? Entonces, hay momentos en que pueden presentarse perfectamente situaciones en que hay 2 derechos constitucionales que entren en conflicto. Es absolutamente imposible, y ningún país del mundo lo tiene,
un sistema para evitar absolutamente todas las posibles confrontaciones de derecho constitucional o de artículos constitucionales. No se puede. Es lógicamente inalcanzable. ¿Ok? Bien, entonces el preámbulo puede servir como método de interpretación del resto, todo lo que será la Constitución. Bien, ¿cuáles son las declaraciones fundamentales? Primero, de la forma de Estado y de gobierno. Y nos dice el artículo primero: la República del Paraguay es para siempre libre e independiente, se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado, en la forma que se establece en la Constitución y en las leyes. La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento, ahí va de nuevo. Ya en el preámbulo hablaba de la dignidad, en el artículo primero refuerza la idea de que lo que busca la Constitución y el norte de la Constitución, el centro de la Constitución, es la dignidad humana. ¿Ok? Bien. ¿Y qué tenemos acá? Forma de Estado y de gobierno. Cuando habla de que se constituye en Estado social de derecho, está hablando de la forma en que construye el Estado, ¿verdad? Es unitario, o sea, no somos un Estado federado, no somos un Estado federado, y para entender la diferencia entre un Estado unitario y un Estado federado, indivisible, centralizado, podemos mencionar lo que serían los Estados Unidos en su comparación con el Paraguay, ¿verdad? Como forma de Estado. En los Estados Unidos tenemos 50 estados dentro de un mismo país, 50 estados. Esos 50 estados tienen cada uno una Suprema Corte, cada uno un gobernador, o sea, una suerte de subpresidente, cada uno tiene un poder legislativo. Sobre todos los 50 poderes judiciales, los 50 poderes legislativos, los 50 gobernadores, se encuentra la Suprema Corte, ¿verdad? Y el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Y también el presidente de los Estados Unidos. Pero eso no obsta a que cada estado tenga un nivel de independencia, al punto tal que cada estado en los Estados Unidos o en los estados federados o provinciales, como lo tiene la Argentina, cada estado, por ejemplo, tiene su propia constitución. Y esto es algo fundamental acá, gente, para que se lo metan de una vez en la cabeza. Esa es la muestra, o esta es la noción fundamental para que entendamos con propiedad por qué nosotros no tenemos una constitución nacional. Nosotros lo que tenemos es una constitución de la República o simplemente una constitución. ¿Por qué? Porque en el Paraguay no hablamos de un Estado federado. Tenemos un Estado, como dice la Constitución, unitario. O sea, hay un poder judicial, hay un poder legislativo y hay un poder ejecutivo. Tenemos una división en departamentos y municipios. Pero no es que Amambay tenga su propio poder judicial, su propia corte, su propio poder legislativo, nada. No es que Alto Paraná tenga sus propios poderes del Estado. No, eso es propio de un sistema federado. Como es propio del sistema federado, que cada estado tenga su constitución. Nosotros podríamos hablar de que tenemos constitución nacional. Sí, Amambay tiene una constitución, Alto Paraná tiene una constitución, Canindeyú tiene una constitución, Ñembucú tiene una constitución. Si cada departamento tuviera una constitución, ahí sí hablaríamos de que tenemos una que está por encima de todas ellas, que sería la Constitución Nacional. Pero no, tenemos una sola constitución para todo el territorio nacional. Una sola constitución para todo el país. Entonces no hace falta esa adjetivación de nacional, porque ese apellido, por decir de alguna manera, lo único que hace es marcar la diferencia entre constitución estatal y la constitución que rige para todo el país. Que sí necesitan, por ejemplo, los Estados Unidos. ¿Para qué?
Y para diferenciar lo que es la Constitución de Washington, que citó, ¿verdad? O de, no sé, de Texas, tiene su propia Constitución. ¿Cómo diferenciamos cuando hablamos de la Constitución de Texas de la Constitución de los Estados Unidos? Y porque una, decimos, es la Constitución Nacional, que está por encima de todas las demás, y la otra es la estatal. Por eso es que de repente ustedes pueden ver que en ciertos estados de Estados Unidos, en algunos está permitida la pena de muerte y en otros está prohibida. ¿Por qué? Porque aplicar ese tipo de castigo, por ejemplo, se reserva solamente a los textos constitucionales. Como es una medida tan fuerte, por lo general, solamente si lo permite una constitución se puede aplicar la pena de muerte. Bueno, en los Estados Unidos hay un estado que permite la pena de muerte, el de al lado no. ¿Por qué? Porque este estado tiene su propia constitución donde la permite y este estado de acá no tiene ese permiso. Tiene también su propia constitución, pero no dice nada o no lo permite. ¿Ok? Entonces, hay países que tienen varias constituciones. Paraguay tiene una sola. Entonces, por eso no tenemos nosotros Constitución Nacional, y cuando escuchamos que dicen los legisladores, los periodistas, inclusive abogados dicen muchísimo, Constitución Nacional, ustedes tienen que corregirle y decirle, perdón señor, nosotros estamos en un Estado unitario, indivisible y descentralizado, y por eso no tenemos Constitución Nacional. Tenemos Constitución de la República del Paraguay o solo Constitución. Bien, forma de Estado, entonces, las formas de Estado pueden ser federadas o pueden ser unitarias. En el Paraguay tenemos una sola corte, una sola presidencia, un solo poder legislativo. Luego tenemos la forma de gobierno que nos señala el artículo primero, que habla de democracia representativa. Hay dos tipos de democracia básicamente. La democracia directa y la democracia indirecta o representativa. La democracia directa implicaría, gente, que todas las decisiones que se vayan a tomar, o puntualmente, para hacerlo quizás un poco más cercano a la realidad, todas las leyes que vayan a ser aprobadas, tendrían que ser aprobadas por todo el país. Las democracias directas se ejercían en las ciudades, en algunas ciudades-estado griegas, en donde para crear una regla de conducta, una norma de derecho, se llamaba a la gente que se encontraba en posición de poder opinar políticamente. Sabemos que los jóvenes, las mujeres, etcétera, etcétera, no tenían permitido participar en la vida política de las ciudades. Entonces los hombres de determinado estatus y determinada edad se reunían todos y se preguntaban, ¿vamos a aprobar esta regla? Y ahí levantaban uno la mano, otros sí, otros no. Y esa era la forma de tomar las decisiones. Democracia directa es preguntarle directamente a todos y cada uno de los miembros de una comunidad si se adopta o no una regla. La otra forma es la democracia representativa, en la que nosotros elegimos a unas personas para que ellos tomen las decisiones, que en este caso son nuestros senadores y nuestros diputados, al margen de nuestro presidente, y una suerte de democracia súper indirecta, los miembros del Poder Judicial, que no son electos por el pueblo. Bien, luego tenemos la soberanía. ¿La soberanía qué es? Es el poder independiente, el poder absoluto, el que implica la autonomía, ¿verdad? Para autorregularse, y que la Constitución establece que la tenemos nosotros en sociedad, en el pueblo, que él ejerce conforme con lo dispuesto en esta Constitución. Precisamente lo acaba de hacer en el artículo 1. ¿Cómo ejercemos nosotros esa soberanía, ese poder? Mediante nuestros representantes. El poder público, también nos habla en el artículo 5, es ejercido por el pueblo, mediante, y ahí yo le agregaría, principalmente el sufragio, porque tenemos perfectamente otras formas de poder. O sea, las manifestaciones son formas de poder, los partidos políticos son formas de poder. Acá no lo tenemos regulado, pero en otros países del mundo el lobby, por ejemplo, sí es una forma de
poder. Hoy en día se debate el peso que tienen las ONGs como grupos de presión. La prensa es un grupo de poder, la iglesia es un grupo de poder, o las religiones. Entonces, a ver, se ejerce principalmente por el sufragio. El gobierno, ahí le puse tachado al gobierno, ¿por qué? Porque el gobierno en realidad, dice ahí, es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. El gobierno en realidad se ejerce por los órganos seleccionados por el pueblo. Y en realidad, técnicamente, el gobierno es ejercido solamente por el poder ejecutivo. Gobernar principalmente un país es administrarlo. Y la administración, y vamos a ver, el presidente es el administrador general del país, la administración es ejercida no por el Poder Judicial, no por la Corte Suprema ni por los tribunales. La administración es ejercida por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Mediante su ministerio, etcétera, etcétera. Pero bien, yo diría, el Estado en todo caso, o el poder, es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Bien, avanzo rápidamente porque tenemos un contenido larguito. Luego tenemos en el título segundo los derechos, los deberes y garantías. Lo que primero nos hace la Constitución, nos reconoce el derecho a la vida, el cual dice que es inherente a la persona, o sea, aunque no lo reconociera la Constitución, el derecho a la vida es intrínsecamente parte del ser humano, ¿verdad? Que garantiza su protección en general desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte. Y acá tenemos dos disposiciones muy fuertes encaminadas a proteger a la vida de forma efectiva. Primero, está prohibido matar, ¿verdad? Primero que nada. Está prohibido matar en general desde la concepción. ¿Por qué esas comas? ¿Por qué ese espacio? ¿Por qué esa especificación de en general desde la concepción? Porque significa que puede haber excepciones. Entonces, se garantiza ese texto se lee así. Se garantiza la protección de la vida desde la concepción siempre que no se trate de situaciones excepcionales. ¿Cuáles son los casos de situaciones excepcionales en que la concepción o la vida en el seno materno puede ser interrumpida? Y en el momento en que plantee un riesgo para la madre. No recuerdo bien el término, creo que ectópico o algo así, se llama el tipo de embarazo que se da fuera del útero y que podría presentar eventualmente algún riesgo. O sea, probablemente el ser humano en esas condiciones, el feto, nacería sin vida y podría plantear un riesgo para la madre. En ese caso, o podría tratarse de, bueno, ahí entraríamos en la discusión de si la eutanasia está permitida o no. Esa es una discusión sin fin. Pero un estado de necesidad justificante en que una persona, por ejemplo, se encuentre ya a punto de fallecer y que le diga al médico, por favor, no me revivan, no me reanimen, no nada, déjenme ir ya de una vez. Y bueno, si el médico llega a hacer una cuestión como esa, llega a adoptar esa medida, bueno, en ese caso podrá verse la justificación en que no se le aplique una pena a ese médico, ¿verdad? Entonces, la interrupción del embarazo, si plantea un riesgo para la mujer, o de repente una persona que definitivamente no tenga posibilidades de seguir viviendo por sus propios medios y que pida que se le deje morir, ¿verdad? Entonces, vemos acá cómo la Constitución garantiza la protección de la vida. Y por supuesto, abolía la pena de muerte. En constituciones anteriores, habíamos visto cómo teníamos la prohibición también, pero se permitía en casos de traición a la patria, etcétera, etcétera. Bien. Luego tenemos la calidad de vida,
¿verdad? Estoy pasando un poco rápido esto, ¿verdad? La calidad de vida, dice, será promovida por el Estado. ¿Y qué es la calidad de vida? Pasamos acá a una definición de la Organización Mundial de la Salud del año 2002, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que protegernos el Estado en concepto de calidad de vida? Calidad de vida, dice la OMS, es la percepción que tiene una persona sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive, y con respecto a sus metas, expectativas, estándares y preocupaciones. Es un concepto de amplio alcance que está atravesado de forma compleja por la salud física de la persona, su estado fisiológico, el nivel de independencia, relaciones sociales y la relación que tiene con su entorno. Eso, o sea, protección bastante grande, ¿verdad? Es la que nos da. Y si nos fijamos acá, dice que tiene que proteger el Estado mediante planes y políticas. Planes y políticas. Todo eso mediante actividades significa eso. Que reconozcan a la vez factores condicionantes, o sea, cosas que dificulten una óptima calidad de vida y que pueden ser la extrema pobreza, impedimento de discapacidad, edad, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es esta obligación del Estado de atendernos, el estado de bienestar, el Estado de atendernos y de crear instituciones que permitan el desenvolvimiento psicológico, físico, económico, etcétera, etcétera, de la población. Bien, luego tenemos en la parte, siempre seguimos de los deberes, derechos y garantías, el derecho a un ambiente saludable, la protección ambiental, la libertad y seguridad de las personas. Vemos que dice la Constitución que toda persona tiene derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena, ni privado de lo que ella no prohíbe. Y acá hay un desarrollo conceptual que tenemos que dejar muy en claro. Cuando hablamos de este artículo salen dos principios muy importantes que manejen ustedes. El primero sería el principio de la autonomía de la voluntad, y el segundo, una derivación de este artículo, es lo que se denomina como principio de legalidad. El principio de la autonomía de la voluntad, ¿en qué consiste? En la capacidad de los sujetos de derecho, o sea, de las personas, para establecer reglas de conducta para sí mismos y sus relaciones con los demás, dentro de los límites que la ley señala. Se traduce en que todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Eso es la autonomía de la voluntad. Eso por lo general rige para nosotros como individualidades, como personas. Si yo no tengo prohibido, no sé, cruzar la calle, si yo no tengo prohibido dedicarme a la actividad económica que yo quiera, si yo no tengo prohibido establecer relaciones sociales con, no sé, profesionales como docente, etcétera, etcétera, si no tengo prohibido sindicalizarme, entonces lo tengo permitido. Este principio de autonomía dice, vos podés hacer todo lo que quieras siempre que no haya una regla de derecho que te prohíba hacer eso. Ejemplo, no podés matar. ¿Por qué no podés matar? Por más que la gente maneje mal, por más que la gente te haya, no sé, faltado al respeto frente a todo el mundo, por más que le hayan, qué sé yo, pegado a tu hijo, a tu novia, a tu esposa en el shopping o te iba caminando, qué sé yo. Miles de justificaciones pueden encontrarse hoy en día para una reacción violenta que pueda significar privarle a una persona de la vida. Pero tenemos una prohibición expresa. ¿Y cuál es? No hay una prohibición, no van a encontrar tampoco en la forma en que, qué sé yo, están los 10 mandamientos, no matarás, no. La forma en que el Estado nos prohíbe hacer eso es mediante la amenaza del castigo. ¿Cómo se da esa amenaza del castigo? Cuando el artículo 105 del Código Penal nos dice que si le matamos a alguien, vamos a tener una pena privativa de libertad, nos vamos a ir presos, vamos a ir a la cárcel por mucho tiempo. Entonces ahí el Estado nos está diciendo, no podés matar. ¿Ok?
o no podés robar, o no podés hurtar, etcétera, etcétera, etcétera. Mediante el Código Penal es que se ponen esas limitaciones. En forma general, hay otras leyes que también tienen prohibiciones, ¿verdad? Pero para hacerlo más fácil de entender, están algunas normas, como el Código Penal, las que te dicen, si vos haces esto, está prohibido. Entonces, eso es en cuanto a la autonomía de la voluntad. Luego tenemos el principio de legalidad, una derivación también de este artículo 9, que dice que es el mandamiento de obediencia y sujeción a la ley. Si no está expresamente permitido, está prohibido. Esto rige al revés. Y esto, gente, es para el sector público. Un juez no puede hacer algo que no tenga una autorización expresa para hacer. Por ejemplo, si yo voy a decir que Paula le pague a Ariel por un pagaré, yo tengo que tener una autorización expresa como juez para ordenarle a Paula a que le pague a Ariel. Y efectivamente, eso lo tenemos mediante este tipo de cosas, ¿verdad? Este tipo de normas que se llama Código Procesal Civil, en donde hay una regla que dice que, y con el Código Civil, que dice que si una persona le libra un pagaré a otra y no le paga, le puede demandar ante un juez y el juez puede obligarle al deudor a pagar. Si no hay una regla expresa que autorice a hacer eso, no podemos. ¿Ok? Otro ejemplo, y voy a llegar más adelante a eso. El policía para detenernos en la calle. Ahí es donde nosotros queremos crear un conflicto y decir, no, pues la policía no tiene atribuciones. Sí la tiene. Sí la tiene. Precisamente son bastante cuidadosos en la mayoría de los casos, porque hay excepciones también. Son bastante cuidadosos en el sentido de moverse dentro de sus atribuciones. Estamos hablando de los policías honestos, ¿verdad? Moverse dentro de sus atribuciones. Hay una ley que le autoriza a la policía a hacer la inspección de personas, de vehículos, de instituciones, etcétera, etcétera. Y el principio de legalidad establece que la policía va a poder actuar siempre que tenga una ley que le habilite a eso. El principio de legalidad es una suerte para las instituciones públicas, para los funcionarios públicos, es como mover un autito a control remoto. Ustedes tienen un autito a control remoto y ¿qué es lo que es el autito? Para ir a la derecha, ustedes tienen que tener el control donde le muevan a la derecha. Si quiere ir para adelante, el control que lo mueva para adelante. Si quiere ir para atrás, la misma cosa. Bueno, en este caso, el autito sería, el cochecito sería el funcionario público o la autoridad pública, y la norma sería el control remoto. Si no hay una norma que le habilite a girar a la derecha, que le habilite a ir hacia adelante o a ir para atrás o a moverse en la dirección que fuera, no puede hacerlo. En contrapartida, para los que no están en el sector público y están en el sector privado, ¿verdad? Las personas comunes y silvestres, rige la autonomía de la voluntad. Pueden hacer todo siempre y cuando no haya una prohibición. Esto es algo que surge de este artículo 9 de la Constitución que habla de la libertad y la seguridad de las personas. Luego tenemos lo que tiene que ver con el artículo de la detención y el arresto, cuáles son los derechos que tenemos en una situación como esta, ¿verdad? Habla de que nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente, salvo caso sorprendido en flagrante, comisión de delito que merezca pena corporal. Toda persona detenida tiene derecho a que se le informe en el momento del hecho de la causa que lo motiva, de su derecho a guardar silencio y de ser asistida por un defensor, y en el acto de la detención la autoridad está obligada a exhibir la orden escrita que la dispuso. Vamos a analizar esto porque esto es bastante conflictivo de repente para la gente. Que la detención sea inmediatamente comunicada a sus familiares o personas que el detenido indique. Tercero, que se le mantenga en libre comunicación, salvo que excepcionalmente se haya establecido su incomunicación por mandato judicial. Cuarto, que disponga un intérprete si es necesario. Y quinto, que sea puesta en el plazo no
mayor de 24 horas a disposición del magistrado judicial, o sea, el juez de turno, para que resuelva lo que corresponde. Y acá hay algunas aclaraciones previas que tenemos que hacer para entender. ¿Por qué? Porque mucha gente equivocadamente, utiliza para empezar la detención y el arresto como sinónimos. Hay abogados que utilizan de forma indistinta detención y el arresto. El convencional, si puso los dos términos, es porque significan o los utiliza de forma distinta. ¿Ok? Y hay un error muy común que hace el abogado, o de repente la prensa también, o la gente que opina mediante los medios de prensa, que dice, no, el policía en la calle no te puede arrestar. ¿Por qué? Porque si no tiene una orden de un juez, no te puede arrestar. Bueno, eso le crea muchos problemas a la gente. Todo el tiempo uno está escuchando que se dan casos en que una persona es intervenida en la calle por la fuerza del orden, se resiste, y ¿cómo termina eso? Y va presa. ¿Y cuál es el argumento de la resistencia? Y muchas veces el mismo argumento que le dan los abogados, o que escuchan en las redes sociales o en los medios de prensa, y dicen, no, el policía no te puede detener. Si no hay una orden de un juez firmado, eso es una bestialidad. Y decirle eso a la gente es exponerla innecesariamente a pasar un muy mal momento en que va a terminar en la comisaría. ¿Por qué? Porque la gente está invocando un derecho mal entendido, mal interpretado, y el policía sabe perfectamente lo que puede hacer, porque no es el primer arresto que está haciendo o la primera detención que está haciendo. Entonces vamos a aclarar las ideas para que todos podamos tener los conceptos claros. ¿Detención qué es? Una detención se lleva a cabo, vamos a ver, cuando hay sospechas razonables de que la persona ha estado involucrada en actividades criminales, pero no existen suficientes pruebas para realizar un arresto formal. Pero un arresto es un acto formal. Durante la detención, la policía tiene el derecho de interrogar a la persona y realizar registros, siempre dentro de los límites legales establecidos. ¿Cuál es un caso de detención? Un caso en que vaya un vehículo, hay una barrera policial y de repente el policía ve que viene un auto medio zigzagueando, ¿verdad? O viene una persona, hay un policía parado en la calle y viene una persona con un aspecto de haber consumido alguna droga. Entonces, ahí el policía tiene una sospecha razonable de que la persona estuvo involucrada en una actividad delictiva, Que venga zigzagueando puede ser una sospecha razonable de que la persona consumió alcohol y eso está prohibido por la ley. Manejar y consumir alcohol está prohibido por la ley. Consumir drogas ilegales también está prohibido por la ley. Entonces, si el policía tiene una sospecha razonable, puede proceder a detener, o lo que se suele decir de repente, altear a la persona para hacerle una inspección o una interrogación. ¿Qué tenemos en la ley sobre esto? La ley 5757, que modifica unos artículos de la ley orgánica de la policía. Y tenemos el artículo 3º, nos dice prevenir la comisión de hechos punibles y falta mediante la organización técnica, la información y la vigilancia. La vigilancia. Vamos un poco más. Vamos al Código Procesal Penal. Tenemos un artículo que habla de la inspección de personas, un artículo que habla de la inspección de vehículos, un artículo que habla de la inspecciones colectivas. Tenemos hasta ahora 4 normas que le habilitan a la policía a hacer inspecciones. ¿Cómo se hace la inspección? Cuando te para y te dice, puedo ver su documento de identidad, puedo ver su registro de conducir, puedo ver si en su vehículo hay drogas o algo así. Así se hace la inspección. Se hacen las inspecciones. Entonces, por eso está muy mal cuando hay abogados, hay profesionales o hay personas influyentes que salen y dicen alegremente a la gente, usted no le tiene que dar su documento, la policía no tiene por qué pararle
si no hay una orden escrita. Eso es una ignorancia tremenda y es grave porque le ubica en una situación de riesgo a la policía, porque le está diciendo al ciudadano, porque le está diciendo al ciudadano, vos salís de tu casa sin tu documento y total la policía no te puede decir nada. Para poder pararte tiene que ir a pedirle a un juez que dé una orden, no sabe ni tus datos, ni con qué datos va el juez a dictar la orden, contra quién, y con eso recién y te tiene que mostrar para que te pueda pedir tu celular. Mentira, mentira. Entonces, acá les estoy mostrando las disposiciones que le permiten a la fuerza de seguridad detenernos, vigilarnos y pedirnos nuestros documentos. Si no lo hacemos, y bueno, tendremos que ir a la comisaría hasta que, por huellas dactilares, por testigo, como sea, pueda probar la policía nuestra identidad. Bueno, luego, ¿qué es el arresto? El arresto es la privación de libertad de una persona por parte de las autoridades policiales. Se lleva a cabo cuando existen suficientes motivos razonables para creer que la persona ha cometido un delito. El arresto implica que la persona queda bajo custodia de la policía y se le niega su voluntad de movimiento. Entonces, en el ejemplo que estoy dando, primero me voy caminando yo por la calle o me voy con mi vehículo con signos de haber consumido alcohol y que estoy manejando, me para la policía y le digo, me piden el documento y le digo, no, yo no te voy a dar. Y vos no podés tocar mi vehículo, porque no tenés una orden judicial. Traemos una orden judicial. Ah, no me querés dar, muy bien, no hay problema. Ese primer paso era una detención. Como yo me resisto y la policía tiene una sospecha razonable, porque tengo aliento a alcohol, porque tengo los ojos, qué sé yo, desorbitados, porque venía manejando en zigzag, entonces la policía tiene una sospecha razonable de que cometí el delito de consumir alcohol y manejar, entonces ahí procede a arrestarme y me niega mi libertad de movimiento. ¿Ok? Es un nivel superior al de la detención. Bien, y aquí tenemos entonces todos los derechos que se nos reconocen en casos de detención, cuando correspondan, y en casos de arresto. Luego tenemos la no privación de libertad por deuda, con la excepción, obviamente, de los casos de prestaciones de sustitución de multas. Ahí sí podemos ir presos por deuda. Nos dieron una multa, no pagamos la multa, nos pueden detener, nos pueden arrestar. También para los casos de prestación alimentaria, los padres que estén obligados a pasar alimentos a los chicos y que no lo hagan, también pueden ser detenidos por eso. El derecho a la irretroactividad de la ley, o sea, la ley rige desde el momento de su vigencia para adelante, nunca para atrás, salvo que sea más beneficiosa para la persona. La prohibición de hacerse justicia por sí mismo, sin embargo, se garantiza la legítima defensa, ¿verdad? La defensa del juicio. ¿Luisa? No, se le activó el micrófono, Luisa. Bien. Luego tenemos los derechos procesales, ¿verdad? Que Profe, son... Sí, con respecto a lo que mencionaste, la sospecha razonable en caso de lo que habías comentado, ¿dónde queda la presunción de inocencia? claro, hay presunción de inocencia para que no se te juzgue y se te sentencie ya. La presunción de Sí, inocencia porque, significa que a vos se te va a aplicar un castigo, una pena, una sentencia, siempre y cuando se haya destruido tu presunción de inocencia. Eso ya es dentro de un proceso. Dentro de pero un proceso. prácticamente, sí, pero prácticamente cuando vos estás diciendo por una persona que es sospechosa es porque vos tenés algún elemento que indica eso. Y también te quiero comentar que en el artículo 35 dice que de los documentos identificatorios, licencias o constancias de las personas no podrán ser incautados ni retenidos por las autoridades. Totalmente. No te pueden incautar ni retener, pero la ley no te dice que no tenés que exhibirle. Porque, y Solamente no te va a exhibirle. decir eso la ley, porque si no, va a echar por tierra todas las atribuciones de vigilancia
que le dan a la autoridad. La ley te dice perfectamente, vos tenés tu registro de, a ver, la cédula verde del vehículo. La Sí, ley lo que te dice es que vos tenés que mostrarle tu cédula verde para comprobar que tu vehículo no es robado. Pero lo que te garantiza que vos estás leyendo es que la policía no te puede llevar la cédula verde y no devolverte. Pero tenés que mostrarle cuando te pida. No sé si me explico. sí, entiendo, profe. Pero de repente ellos te quitan la cédula y tu licencia y miran y de repente ellos ahí buscan la manera de multarte, profe. Ah, Muchas veces bueno, eso sucede, ¿verdad? Y muchas ahí, veces no le ahí querés vemos. dar y ahí ellos te amenazan de que te quieren arrestar, que te quieren llevar a la comisaría. Y ahí voy a aplicar la ley de la Constitución Nacional, el artículo 35 de los documentos identificatorios, que no podrán ser ni cautados ni retenidos por las autoridades. Y de repente uno no le quiere dar. Ahí nomás, ¿verdad? Le mostrás ahí, pero ellos te quitan la cédula y te quitan la licencia. Eso es lo que sucede la mayoría de las veces, profe. Bueno, hay dos prohibiciones en ambos sentidos. Ellos no pueden privarte de los documentos, pero vos tampoco podés negarte a exhibirlos. Si ellos te piden, vos no podés agarrar y está la policía acá en la ventanilla y le decís, no, acá, te pongo acá, mira desde ahí. No, tenés que darle el documento. Y ahí entra a tallar la prohibición para ellos de retenerte el documento. Vos no podés retenerlo para no entregarlo y ellos tampoco pueden hacer lo mismo, no pueden retenerlo para no entregarte. La prohibición rige en ambos sentidos. Uno puede negarte a darlo y ellos no pueden negarse a devolvértelo. ¿Me explico? Sí. Pero yo la mayoría de las veces le aplico lo que dice en la Carta Magna, profe, el artículo 35. La presunción. Sí, no, de los documentos identificatorios que nadie puede ser incautados ni retenidos por las autoridades con respecto a los documentos identificatorios, licencia, cédula. Totalmente, pero ahí el policía te puede decir, yo no voy a retener, pero dame para poder ver. Y si Y vos te bueno, y negás si a él, darle, entonces ahí podés pasar de detención a arresto, porque ellos sí, están pero, ejerciendo una actividad de vigilancia, tienen atribuciones legales para eso. Si te fijas acá en inspección de vehículos, el artículo 181 de la 1286 le habilita a revisar inclusive dentro del vehículo. Siempre dentro de los límites, tampoco que te planten droga como pasó hace un par de años con una chica ni nada, siempre dentro de la regularidad, pero ellos tienen atribuciones para hacer eso. Entonces, por eso hay que tener cuidado y no partir de la presunción de irregularidad, porque todo, así como nosotros utilizamos la presunción de inocencia, bueno, para nosotros utilizamos la presunción de delincuencia para el policía y decimos todos los policías son delincuentes y por eso no le voy a dar. Y ahí entramos en un problema. Si todos pensamos que todos somos delincuentes y todos destruimos nuestra presunción de inocencia, y bueno, nos vamos a meter en varios problemas. está bien, profe. Dale, bueno, avanzo. Aquí tenemos los derechos procesales, los derechos de defensa en juicio. Acá el artículo 17, voy a avanzar un poquito más rápido. Los derechos que se dan dentro de un proceso, eh, el derecho al juicio público, que no se condene sin juicio previo, todo lo que tiene en este artículo 17 de la Constitución guarda relación con, no solamente con procesos dentro del Poder Judicial, sino también en sede administrativa, en los casos de sumario administrativo, por ejemplo. Luego tenemos también dentro de los derechos y garantías la restricción de declaración, la prisión preventiva, la publicación sobre proceso, que también vemos que en procesos judiciales se tiene que hacer sin prejuzgamiento. Sin embargo, por lo general vemos en las publicaciones periodísticas que las personas procesadas ya son catalogadas como culpables y por lo general la prensa adelanta un juicio de valor sin siquiera tener acceso a las piezas procesales, ¿verdad? Luego tenemos la prueba de la verdad, la libertad religiosa, expresión de la personalidad. Toda persona tiene derecho a la libre expresión, a la creatividad y formación de su identidad, libertad de expresión y de prensa, ¿verdad? También hablamos del empleo de los medios masivos de comunicación,
Esto lo voy a pasar rápido porque me va avanzando la hora, ya son y cuarto, me quedan 45 minutos nomás, esto es muy rápido. El ejercicio del periodismo, lo que quiero llegar es a esto, de la igualdad. El artículo 46 habla de la igualdad de las personas. Dice, todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones y luego está marcado, las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios, sino igualitarios. Y esto de repente se presta un poco de confusión. Esto es lo que se denomina, gente, la discriminación positiva. Y les voy a mostrar una imagen para que vean en qué casos sí se rompe la igualdad. Se tiene que romper esa igualdad. Y se le tiene que dar preferencia a una persona para ponerla en igualdad de condiciones con la generalidad. Estos son los casos. Una persona que se encuentre con problemas de movilidad, una persona con problemas de audición. Estas son situaciones, los chicos que ni siquiera tienen un desarrollo terminado, ni el ejercicio pleno de sus derechos civiles. Esas son circunstancias en que se justifica una preferencia, ¿ok?, de esas personas para igualarlas al nivel de los demás. Esto es algo que ustedes por lo general van a ver en los bancos. En los bancos o en los supermercados van a ver que hay filas generales para todo el mundo y algunas filas dicen que atención prioritaria. Esa atención prioritaria significa que esas personas no van a tener que formar la fila que formamos todos. ¿Ok? Esa igualdad se rompe. ¿Por qué? Porque tienen una condición particular, ¿verdad?, que impide el desarrollo pleno de su derecho o el ejercicio pleno, y por eso se le da una suerte de ayuda. ¿Para qué? Para igualar su situación. ¿Ok? Estos son los casos en que se tiene que romper esa regla de la igualdad y estas personas tienen que tener preferencia. Esto es algo que demuestra de forma clara y contundente por qué la preferencia sexual de una persona no es un motivo suficiente para romper la condición de igualdad. ¿Se dan cuenta? Que una persona desee mantener relaciones con otras personas de su mismo sexo no implica que sea una persona minusválida o que se encuentre en imposibilidad física, ¿verdad?, de poder ejercer, como en estos casos sí se ve, que son personas que pueden de repente tener, por ejemplo, la señora embarazada no puede estar formando una fila de 40 minutos de 1 hora de pie, porque es su lugar en la fila del banco. No. Entonces, en ese caso sí se justifica. Una persona que quiera mantener relaciones con otro de su mismo sexo puede estar aguantando de pie 40 minutos, 1 hora, 2, 3 también, en condiciones de igualdad con todos los demás. Entonces, estos son los casos en que sí se aplica, sí corresponde la aplicación de eso que dice desigualdad. ¿Por qué? Porque se llama discriminación positiva. La discriminación negativa es al contrario. La discriminación negativa es cuando a una persona le discriminamos por, qué sé yo, la persona que está en silla de ruedas. Entonces, no, pues fulano no puede venir porque está en silla de ruedas, ¿no? Entonces déjale de lado. Es negativo. Entonces, lo positivo es cuando se le trata de igualar a las condiciones generales. Bien, función pública, el acceso a función pública, dice, los funcionarios y los empleados públicos están al servicio del país, todos tenemos el derecho a ocupar funciones y empleos públicos. La ley va a reglamentar las carreras que van a ser, sin perjuicio de otros, la judicial, la docente, la diplomática, consular, investigación científica, servicio civil, militar y policial. Ahora dentro de poco se va a presentar, creo que ya se presentó una propuesta de modificación del servicio civil, o sea, lo que conocemos todos como ley de la función pública, para reglamentar todos los derechos que tienen los funcionarios públicos en esta relación con el Estado. Los derechos de la función pública son acá enlistados, ¿verdad? El derecho al trabajo, pleno empleo, no discriminación, trabajo de mujeres, menores, jornadas de trabajo y descanso,
retribución del trabajo, beneficios adicionales, estabilidad e indemnización, seguridad social, libertad sindical, convenios colectivos, derecho a huelga y de paro, cumplimiento de las normas laborales. Bien, la responsabilidad de los funcionarios es algo también importante de resaltar, porque por lo general tenemos la percepción de que los funcionarios públicos pueden hacer lo que se les plazca y que no hay ninguna consecuencia de ese tipo de comportamiento, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es un índice doctrinario, ¿verdad? De los tipos de responsabilidad. La Constitución establece, de hecho, en el 106, que ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad, dice. En los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables. Personalmente responsables. Sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho a repetir el pago de lo que llegase a una tal concepto. ¿Qué nos está diciendo la Constitución acá? Que primero que nos está hablando de que hay varios, intrínsecamente o implícitamente nos está diciendo que hay varios tipos de responsabilidad. Porque dice, en los casos de transgresiones, delitos o faltas, significa que hay otros casos que no son transgresiones, delitos o faltas, o sea, son infracciones de índole administrativo, por ejemplo, qué sé yo, llegar tarde, no traer la corbata, faltar al trabajo y no justificar, por ejemplo. Hay un tipo de infracciones que no son un delito por sí mismo, pero que son faltas al orden, obviamente. Entonces, nos dice la Constitución que en estos casos, que son especialmente graves, porque hablamos de hechos punibles, ¿verdad? Delitos o transgresiones en el desempeño de las funciones, la responsabilidad del funcionario es personal y por lo general es ilimitada. Ahora, lo que puede suceder es, según lo que dice el texto constitucional, que al funcionario se le haya condenado a pagar una sanción por la infracción que cometió, no tiene dinero suficiente para indemnizar a la víctima, por ejemplo, un juez que le condenó injustamente, cada tanto salta uno de esos casos de una persona o de varias que estuvieron 10 o 15 años en prisión privativa, con una medida privativa de libertad, en prisión preventiva, y después se comprobó que eran inocentes. Bueno, ese juez que le tuvo encerrado, que no lo dejaba salir con la prisión preventiva durante 10, 15 años, ese juez cometió una infracción gravísima. Porque una persona que injustamente se mantuvo encerrada durante tantos años sin una sentencia, sin que se haya juzgado su caso. En ese caso, puede ser demandado, ¿verdad? Y sancionado el juez, y se le puede obligar, por ejemplo, a que indemnice a esa persona que tuvo tantos años en prisión de balde. Y puede suceder que esa indemnización sea, qué sé yo, tiro un monto de $500.000. Y supongamos que el juez no tiene para indemnizarle al pobre preso los 500.000. Bueno, en ese caso, el Estado ocupa el lugar, de la persona del juez que cometió la infracción y le paga, le indemniza al pobre preso que estuvo injustificadamente privado de libertad. Y lo que dice la ley es que, lo que dice la Constitución es que, aún en esos casos, después el Estado le puede cobrar al juez lo que pagó por su cuenta. Y ahora pasamos a lo que es lo que son los tipos de responsabilidad, los tipos de responsabilidad doctrinariamente reconocidos. Tipo de responsabilidad de los funcionarios públicos. Tenemos, yendo de lo más leve a lo más grave, digamos, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa se da por incumplimiento del reglamento interno
o del que guarde relación con las funciones del funcionario, ¿verdad? Que puede ser una ley, decreto, reglamento, etc. ¿Qué hay de ejemplo de esto? En el Poder Judicial tenemos funcionarios que se encuentran regidos por acordadas, ¿verdad? Por reglamentos. Y el reglamento dice que se tiene que marcar a las 7 de la mañana con un máximo de tolerancia de 15 minutos, que se tiene que traer, para los funcionarios, tiene que venir con pantalón azul, camisa blanca, corbata, según los cargos tiene que ser traje, etcétera, etcétera, que no pueden retirarse antes del horario, que si faltan tienen que justificar porque faltaron, si faltaron por motivos de salud tienen que traer un certificado médico visado por el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Una serie de normas de comportamiento dentro de la institución, ¿ok? Si los funcionarios incumplen esas reglas, se aplican estas sanciones administrativas. Y dice el texto, las sanciones se aplican acorde al reglamento y recaen sobre el relacionamiento del funcionario y la institución. Lo que se castiga en este caso es la inobservancia del reglamento. Y lo que trata de proteger este régimen de responsabilidad es el cumplimiento de la norma. O sea, lo que busca esta sanción, acuérdense, la finalidad coercitiva que habíamos dado en la clase pasada, en la semana pasada. La finalidad coercitiva es que el funcionario se abstenga de incumplir el reglamento. ¿Ok? Abstenete de venir sin el uniforme. Evita faltar al trabajo por motivos injustificados, etcétera, etcétera. En la relación entre el funcionario y la institución. ¿Cuáles son las medidas que se suelen aplicar como sanciones en esta responsabilidad administrativa? El llamado de atención, la amonestación con constancia en el legajo, la imposibilidad de ascender, por ejemplo, la pérdida de beneficios. Si un funcionario cobraba horas extras o tenía una bonificación, bueno, se le hizo un sumario, ¿verdad? Se determinó que había un caso de irresponsabilidad administrativa por parte del funcionario, bueno, se le quita esa bonificación. La consecuencia a largo plazo, si se rompe la relación entre el funcionario y la institución, las sanciones pierden efecto o resultan inaplicables. Si los funcionarios acá del despacho son sometidos a un sumario administrativo y se prueba que todos vinieron sin uniforme, llegaban tarde, no sé, no llegaban en condiciones para trabajar porque salieron de fiesta la noche anterior, etcétera, se le aplica el descuento, se le aplica la amonestación, etcétera, etcétera. Si dicen, no, ya no queremos trabajar en el Poder Judicial, se van, ahí las sanciones no les persiguen. Las sanciones llegan hasta la puerta de la institución, en la responsabilidad administrativa. Si ellos se dedican a la profesión, se van a trabajar como abogados, ahí las sanciones ya no tienen efecto sobre ellos. Porque, como les digo, las sanciones guardan relación con esta situación entre el funcionario y la administración. Al dejar de ser funcionario, la sanción ya no se le aplica. Luego tenemos el otro tipo de responsabilidad, la responsabilidad civil. Se establecen en la ley, en virtud del principio de legalidad, ¿verdad? Que habíamos hablado ya en qué consiste el principio de legalidad. Se aplican por un criterio de responsabilidad civil por los daños que el funcionario pudiera haber causado en el ejercicio de su función. Las sanciones son pecuniarias, significa en dinero, y establecen el deber de indemnizar a las personas afectadas por la negligencia o el dolo del funcionario público. El dolo significa que el daño se causó con intención, no fue sin querer, o no fue por negligencia. Aun cuando el funcionario abandone la institución, las sanciones civiles le van a seguir siendo aplicables. Este es el caso que les estaba mencionando del juez que lo mantuvo preso a uno por 10 años en prisión preventiva y después se demostró que era inocente. En ese caso lo que sucede es que sale el preso de la cárcel, lo demanda
civilmente al juez que lo mantuvo preso, y esa responsabilidad civil, ¿verdad?, genera una carga que el juez tiene que soportar hasta que le indemnice totalmente a esta persona que estuvo presa por tantos años. Y el juez va a decir, no, pero yo no puedo, no voy a estar pagándole mes a mes hasta cubrir los $500.000 a este señor porque no tengo. Entonces renuncio y me voy a la protección. No importa. La sanción le sigue al juez a donde vaya. Dejaste de ser juez, perfecto, no hay problema. Igual le tenés que seguir pagando a este señor. Porque la responsabilidad civil va más allá de la puerta de la institución. La responsabilidad administrativa termina, la responsabilidad civil cruza hacia la calle, la puerta de la administración, y le sigue al funcionario hasta que cubra totalmente la indemnización a la que se le condenó. Y luego tenemos la responsabilidad penal. La responsabilidad penal es una consecuencia de la realización de hechos punibles previstos en la ley por parte del funcionario en ejercicio de sus funciones. Realización de hechos punibles previstos en la ley por parte del funcionario en ejercicio de sus funciones. ¿Qué casos se dan? Por ejemplo, estos ministros que han sido enjuiciados por lo que normalmente se conoce como malversación de fondos o lesión de confianza, ¿verdad?, que creo que es la denominación técnica. Cuando agarraron y se quedaron con parte del dinero público, por ejemplo, en ese caso, ¿verdad?, hablamos de la realización de un hecho punible previsto en la ley por parte de ese funcionario, ministro, en ejercicio de esas funciones ministeriales. Entonces, se lo enjuicia penalmente, se lo lleva al juzgado, ¿verdad?, penal, se lo condena, y esto sí que va muchísimo más allá de la puerta de la institución pública. Y aparte, otra cosa, estas responsabilidades que estamos viendo no son excluyentes unas de otras. O sea, no porque se le haya sancionado administrativamente, significa que ya no va a tener una consecuencia penal. ¿Ok? Puede darse que el mismo funcionario, por un mismo cúmulo de hechos, tenga una consecuencia, una amonestación administrativa y una penal. Por ejemplo, el funcionario X de una oficina acá del Poder Judicial constantemente se ausentaba del trabajo. No venía al Poder Judicial, no justificaba, no marcaba. Si venía, se retiraba antes de hora. Era súper cachafán. Y al mismo tiempo, se dio cuenta la autoridad que el funcionario robaba partes de las computadoras. Se llevaba la pantalla, el cable, el mouse, el teclado, un proyector, qué sé yo. Se llevaba cosas porque se iba y las vendía. Bueno, es el mismo funcionario que realizó una cantidad de actividades que tienen distintas responsabilidades. Entonces, al mismo funcionario, lo que le sucede por lo general es que se lo echa, una responsabilidad administrativa, una sanción más grave, pierde su trabajo, y encima el Poder Judicial, perdón, el Poder Judicial lo denuncia, ¿verdad? Y un juez penal lo condena por hurto. Entonces no puede decir el funcionario, no, pero a mí no me pueden sancionar penalmente porque a mí ya me echaban del Poder Judicial. No, no, no. Son responsabilidades distintas y no excluyentes. Distintas y no excluyentes entre sí. Se puede, es muy difícil, uno tiene que ser muy salvaje, ¿verdad? Pero pueden darse casos en que se den los tres tipos de responsabilidad: civil, penal y administrativa. Y que se sancione por los tres tipos de responsabilidad. Por lo general, y sobre todo en los casos en que el funcionario público es de un
un cargo, vamos a decir, que no es un cargo gerencial, como se le suele llamar, con la destitución, o sea, con la aplicación de las sanciones por responsabilidad administrativa, por lo general con eso ya termina la historia. Pero hay casos en que, aparte, mientras mayor sea la preponderancia del cargo, aparte también se aplican las otras consecuencias. Inclusive yo agregaría también acá un cuarto tipo de responsabilidad que no es para todos los funcionarios públicos, sino solamente para algunos, que es la responsabilidad política. Y la responsabilidad política implica, sí, ya la existencia de un cargo de alta gerencia o un cargo de preponderancia, o sea, un ujier notificador, un oficial de secretaría, un secretario no va a tener responsabilidad política, pero sí, por ejemplo, un diputado, un senador, un miembro de la Junta Municipal y, por supuesto, el presidente de la República, y también lo tienen los ministros de la Corte. ¿Cómo sabemos que tienen responsabilidad política? Porque existe un mecanismo ideado para juzgar el buen o mal ejercicio de esa responsabilidad política que tiene cada uno en el gerenciamiento de su institución. Y ese mecanismo se llama juicio político. El juicio político no es un juicio ni de carácter penal, ni de carácter administrativo, ni de carácter civil. Es de índole estrictamente política. Y la política es el arte, la ciencia de la regencia, de la administración de la cosa pública. ¿Ok? Entonces, si uno es un desastre como miembro de la Corte, porque no solamente está súper atrasado, no dicta nunca la sentencia, cajonea los expedientes, sino que encima, como autoridad, también gerencia mal el Poder Judicial, porque los miembros de la Corte pueden integrar el órgano de gobierno, que es el Consejo de la Magistratura, el Consejo de Superintendencia de la Corte, también puede ser sometido. O de repente un ministro de la Corte que vaya a los cuatro vientos prejuzgando sobre cuestiones de expedientes que tiene en su despacho. No, pero fulano yo le voy a declarar culpable por esto. O fulano yo voy a decir que es arbitrario por esto. Tiene que hablar por medio de la sentencia, mayormente, ¿verdad? Entonces, si está siendo tan mal ministro, está ejerciendo mal la administración de esa cosa pública que le toca, que en este caso, en este ejemplo que estoy dando, es del Poder Judicial. Entonces tiene una responsabilidad política, porque los cargos de alta gerencia son cargos políticos. El Poder Ejecutivo es un cargo político, el Poder Legislativo es un cargo político por excelencia, y el Poder Judicial, los miembros de la Corte, también tienen cargos políticos. También tienen cargos políticos, son políticos, porque implican la responsabilidad de la administración del poder del Estado. Y esa administración no se rige solamente por las reglas del derecho, sino también por las reglas de la prudencia, por otro tipo de circunstancias que tienen que tener en cuenta los miembros o los que integran el Poder Judicial al momento de su desenvolvimiento público, ¿verdad? A ver, uno puede ser un excelente juez, un excelente ministro de la Corte, totalmente. Pero si de repente tenemos un ministro que va cayendo de aquí para allá todo el tiempo en barrera, alcoholizado, ¿verdad? O tenemos un ministro que está gritándose con la gente en la calle, o se va y participa de manifestaciones en contra del gobierno, por ejemplo, o constantemente está ejerciendo imprudentemente actos de crítica a alguno de los poderes del Estado, ¿verdad? No una crítica constructiva, sino una crítica de el presidente es un inútil, ese tipo de cuestiones. Hay una responsabilidad política. Puede ser excelente haciendo la sentencia, pero tiene una responsabilidad política. Entonces, es un cuarto tipo de responsabilidad
en donde lo único que se juzga en estos procesos de juicio político es ese tipo de responsabilidad. Es ese tipo de responsabilidad. Y la prueba de ello es que pueden convivir, vamos a ver la parte en que lleguemos al juicio político, vamos a ver que la Constitución establece que la finalidad del juicio político es separar a la persona del cargo, ¿ok? La destitución. Y también puede darse la circunstancia de la comisión de hechos punibles. Y la Constitución dice, si se tratare de comisión de hechos punibles, se remiten los antecedentes a la justicia ordinaria. Con eso que nos está diciendo, aparte de la responsabilidad política por la cual lo echaron del cargo, al ministro, diputado, senador, presidente, lo que sea, puede haber una responsabilidad penal. Entonces no son una prueba más de que no son excluyentes estos tipos de responsabilidades, ¿verdad? Sino que van cada uno en andariveles separados, uno al lado de otro, pero separaditos. Bien, ¿qué más nos dice la Constitución? Seguimos en el título 2 de los derechos, deberes y garantías y nos habla de los derechos políticos. Acá es donde se refuerza esto que decían los primeros artículos la Constitución cuando hablaba de la democracia representativa, ¿verdad? Y también habla de la democracia directa este artículo. ¿Por qué? Porque nos dice, los ciudadanos sin distinción de sexo tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes, en la forma que determine la Constitución de la ley. Se promoverá el acceso de la mujer a la función pública, directamente o por medio de sus representantes. Por medio de sus representantes, ¿cuándo? Cuando vamos y le decimos al senador, hablamos con un senador o al diputado, ustedes saben que el diputado tiene representación departamental. O sea, el diputado representa al departamento en el que fue electo. Entonces, si yo vivo en Ciudad del Este, veo quién es el diputado que está por Alto Paraná, me voy y le digo, mira, acá en Ciudad del Este tenemos problemas con los comercios, etcétera, etcétera. Y él, en representación nuestra y de nuestros intereses, va y plantea ante el Congreso alguna solución o al menos el problema. Ese es el medio de ejercicio representativo de la democracia. Así se hace la democracia, así se practica la democracia indirecta o representativa. Y la democracia directa es que de repente pueda darse alguna consulta popular, por ejemplo, que el Estado diga, vamos a, como sucedió, creo que fue en el 2010 o 2013, que se hizo un plebiscito respecto a una enmienda que se iba a hacer a la Constitución para ver si le damos el derecho de votar a los paraguayos residentes en el extranjero. Entonces se le preguntó a todo el mundo y todos directamente, los que fuimos y votamos, participamos ahí y le dijimos al gobierno, al Estado, si queremos, porque al final ganó y se hizo la enmienda constitucional, si queremos que los paraguayos que viven afuera puedan votar en las elecciones nacionales. Entonces, participamos directamente o por medio de representantes. Y luego viene acá el el primer deber que tenemos de la Constitución. Y es bastante confuso, ¿verdad? Por la forma en que se determina. Dice el artículo 118. El sufragio es derecho, deber y función pública del elector. A ver, por esencia, los derechos son prácticamente en su generalidad, los derechos son renunciables, o inclusive fácticamente. A ver, ¿yo puedo renunciar a mi derecho a la vida? Claro que puedo renunciar a mi derecho a la vida. Puedo renunciarlo jurídicamente, firmando un acta en la que diga que si me llego a accidentar o algo así, que no me revivan, que no me atiendan, que no me apliquen, no sé, un sistema de reanimación, nada. Renuncio a mi derecho a la vida. Y dejo por escrito que no quiero que me salven.
O puedo hacerlo prácticamente y me tomo una pastilla, qué sé yo, de cianuro o algo así, y chao, ¿verdad? Los derechos son, por esencia, renunciables. Son renunciables. Uno puede optar por ejercer o no ejercer el derecho. Sin embargo, acá los convencionales han mezclado las tres cosas. Derecho, o sea, es renunciable y no, o sea, es ejercible o no. Deber, el deber no es renunciable. En todo caso, el deber se cumple o no se cumple, pero no tiene la posibilidad de renunciarse al deber. Ah, no, yo tengo el deber de dictar las sentencias que vengan acá al Tribunal de Cuentas y tengo que sacar todos los expedientes. No, voy a renunciar nomás a ese deber. La verdad que voy a venir todos los días, me voy a dedicar, no sé, a escribir libros, ese tipo de cosas, y no sé, los expedientes que se junten por ahí. No, no se puede. Y función pública del elector. O sea, encima, otra vez, lo encaja en una normativa que viene a confundir un poco más, una categoría que confunde un poco más eh, la interpretación de este texto. Y se constituye la base del régimen democrático y representativo. Se funda en el voto universal libre, directo, igual y secreto, en el escrutinio público y fiscalizado y en el sistema de representación proporcional. Bien, avanzamos porque ya me va llegando la hora. Luego tenemos también en este título segundo el sufragio y las organizaciones intermedias, ¿verdad? Los partidos políticos, los electores del referéndum, ¿verdad? ¿Qué es el referéndum? El referéndum es una consulta que se le hace al pueblo, una pregunta que se le hace al pueblo. Ahí tenemos una definición, es una institución en virtud de la cual el pueblo puede intervenir directamente en la formulación y sanción de leyes. Es decir, se hace una consulta al pueblo, quien a través del sufragio, o sea, del voto, se pronunciará sobre la aprobación o rechazo de leyes, resoluciones, etc. Es un procedimiento para tomar decisiones por el cual los ciudadanos ejercen el derecho de sufragio para decidir acerca de una propuesta de resolución mediante expresión de su acuerdo o desacuerdo. O sea, el gobierno nos pregunta a todos algo antes de hacerlo. Y nosotros, mediante la votación, decidimos si lo hacemos o no hacemos. Ojo, el referéndum, no hay demasiado espacio para desarrollarlo, si bien vamos a ver un poco qué establece la ley electoral, pero sí hay que tener en claro que el referéndum puede ser vinculante o no vinculante. ¿Qué significa esto? Que el Estado el gobierno nos puede preguntar si queremos o no que se haga algo. Nosotros le respondemos mediante el voto que sí queremos que se haga algo. Si no es vinculante, el gobierno puede desconocer ese sí queremos que le dijimos. Si sí es vinculante, significa que el gobierno tiene que hacer lo que se resolvió en esa votación. Entonces, el carácter de vinculante o no vinculante de una consulta, ¿verdad? Radica en que sea obligatorio acatarla o no. Si no es vinculante, queremos saber nada más qué piensa el pueblo sobre esto y bueno, listo, al final hacemos lo que queremos. Si es vinculante, bueno, si el pueblo vota mayoritariamente porque se haga tal o cual cosa, se tiene que hacer tal o cual cosa. Ahora, ¿cómo sucede esto? Y hay una ley, porque ahí fíjense que dice, el referéndum legislativo decidió por ley, podrá o no ser vinculante. Esta institución será reglamentada por la ley. ¿Cuál es la reglamentación que cubre esto? La ley 834, perdón, que establece el Código Electoral y que en su artículo 259 dice, el referéndum es una forma de consulta popular que se celebrará de acuerdo con las condiciones y procedimientos regulados por el presente Código. Entonces, forma de consulta popular. La organización para la convocatoria del cuerpo electoral por vía del referéndum legislativo, consultivo vinculante, es competencia exclusiva del Congreso.
y su tratamiento, en lo que corresponda, se hará según el procedimiento para la creación de leyes. ¿Todo puede ser objeto de referéndum? No. Hay algunas cosas que establece la Constitución que no pueden ser sometidas a referéndum. Y son solamente 6. Primero, las relaciones internacionales, tratados, convenios y acuerdos internacionales. ¿Esto por qué? Porque no puede dejarse librado a la opinión popular nuestras relaciones con otros países, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que responder, ese relacionamiento tiene que responder a criterios técnicos, a criterios diplomáticos, a alguna estrategia, ¿verdad?, del gobierno para conseguir algún beneficio en el relacionamiento con esos países, y de repente puede darse, qué sé yo, a ver, no, nosotros no le queremos a los, como un ejemplo burdo, no le queremos a los brasileños. Y bueno, vamos a hacer un referendo a ver si mantenemos relaciones con Brasil. Y supongamos que por X motivo gana el no. No queremos relaciones con Brasil. Bueno, fíjense la cantidad de derechos que quedarían en entredicho ahí, ¿verdad? Todas las operaciones del comercio de frontera, todas las relaciones comerciales internacionales, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eso no puede quedar sometido entonces a la percepción que tenga el pueblo sobre eso. Entonces, sobre eso no va a preguntarse al pueblo por medio de referéndum. Está prohibido. Lo segundo, las expropiaciones. ¿Por qué? Porque las expropiaciones son mecanismos por medio de los cuales el Estado nos priva de nuestra propiedad, ¿verdad? ¿Por qué? Declarando que hay un interés general superior sobre una estancia, sobre unos terrenos, unas casas, algo así. El Estado lo que hace es nos expropia, nos quita la propiedad para dársela a un grupo de personas que el Estado entiende que van a ser beneficiadas de mayor manera. Por supuesto, tiene la obligación en la expropiación de indemnizarnos, ¿verdad? Pero sí sucede que es una suerte de desapoderamiento forzoso de la propiedad. El Estado nos quita, aunque no queramos, nos paga, aunque no queramos, y se lo da a otras personas, aunque no queramos. ¿Ok? Bien. ¿Y esto por qué no puede ser objeto de referéndum? Y porque siempre el referéndum va a ser negativo. Siempre va a ser negativo. Después, la defensa nacional. Por supuesto, la defensa nacional no puede ser objeto de referéndum porque hay cuestiones relativas a armamento, a precios, convenios, inteligencia militar, etcétera, etcétera, que no pueden dejarse libradas estas situaciones a la opinión pública. La limitación de la propiedad inmobiliaria queda enmarcada en las mismas condiciones que la expropiación. Que de repente el Estado diga, vamos a disminuir la posibilidad de propiedad de las personas, y en vez de un terreno de 12 por 30, vamos a poner por ley que la gente va a poder tener, qué sé yo, 10 por 20, máximo, un terreno de 10 por 20. ¿Por qué no puede ser objeto de referéndum? De nuevo, lo mismo. La gente se va a oponer en su mayoría, o sea, ya se sabe de antemano el resultado del referéndum o de la consulta popular. Entonces, ese tipo de cuestiones, si el Estado las llega a decidir o querer decidir, no van a poder ser objeto de consulta popular. 5. Las cuestiones relativas a los sistemas tributarios, monetarios y bancarios. Esto, por motivos obvios, son cuestiones de índole económica, financiera, ¿verdad? Que son de una complejidad que exige que las personas que vayan a tomar las decisiones sean personas de una preparación técnica suficiente para eso, y no dejarle a, qué sé yo, a gente inexperta en ese tipo de cuestiones a que pueda votar y decidir eventualmente que no.
Patricia, Sí, decime. buenas tardes, profesor. Perdón, antes de pasar a otro tema, ¿será que esto se puso en nuestra legislación en cuanto al referéndum, teniendo como antecedente lo que había pasado con las Islas Malvinas en el 86? No creo que haya guardado relación, habría que ver el diario de sesiones. Vos me decís con relación a La a pertenencia o no a Gran cuál Bretaña o a Argentina. Perdón, sí, le escucho, profe. todas estas limitaciones del referéndum. Me preguntás si No, tuvo... sí, específicamente la relacionada con las relaciones internacionales. O sea, cuando eso los argentinos votaron por el sí pertenecemos a Inglaterra. Sí, claro, a ver, para separar un poquito. El tema de la prohibición de someter a referéndum, eh, no, esto guarda relación más bien al hecho, con el hecho de que las relaciones internacionales, porque fíjate, habla de relaciones internacionales, tratados, a lo mejor hay tratados que no tienen nada que ver con cuestiones de límite, pueden ser tratados comerciales, por ejemplo, puede ser tratado de, qué sé yo, el Pacto de San José de Costa Rica, ese tipo de cuestiones, el Pacto de Derechos Humanos, eh, etcétera, etcétera. No solamente cuestiones de límites se tratan en las relaciones internacionales. Por ejemplo, el Mercosur. El Mercosur fue establecido por un tratado de Asunción, ¿verdad? Bueno, eso requiere, y es evidentemente la finalidad de ese tratado, no es una cuestión de límites como en el de las Malvinas, ¿verdad? O Falklands. Ese tratado guarda relación con una integración o la meta de una integración político-económica, ¿verdad? De bienes y servicios y también de libre tránsito de personas entre los países que conforman el bloque. Cuando ustedes vean este artículo y ven así, bueno, no se puede hacer referencia a un tratado, y acuérdense del Tratado de Asunción. Imagínense si se hubiera dejado, después de tantas negociaciones, o el Tratado de Itaipú, si se hubiera dejado a criterio o a votación de la población si querían o no hacerlo. O sea, para llegar a ese tipo de acuerdos comerciales o de ese tipo de acuerdos políticos o de la índole que fueran, eh, se trabaja muchísimo, se trabaja muchísimo. O sea, se llevan a cabo miles de reuniones, se trabaja mucha información de inteligencia, a ver qué quieren los otros, a ver, vamos a firmar un tratado de libre comercio, un TLC. Esto, por ejemplo, algo que estaría prohibido es algo que está en boca de muchos técnicos. ¿Nos sirve o no estar en el Mercosur? ¿Vale la pena o no seguir en el Mercosur? Bueno, el Mercosur forma parte de esa hipótesis del numeral 1 de este artículo porque es un tratado o está incorporado por medio de un tratado. Eso no puede quedar librado a la consulta popular. ¿Por qué? Porque los intereses son demasiado grandes y se manejan cuestiones muy técnicas como para dejar que la gente... Profe, perdón, pero para cortar nomás, ya que nuestro tiempo está, como usted dijo, ya reducido. Sí, pero justamente, doctor, la pertenencia o no pertenencia de las Malvinas a Argentina fue lo que se trató en ese momento. O sea, me Sí, parece muy delicado también, o sea, es superior incluso a un tratado de este tipo del Mercosur, creo yo, ¿verdad? Bueno, de totalmente, todas maneras solo le que no guarda agradezco, relación. profesor. ¿Cómo? Sí, muchas gracias por la aclaración. No, por favor. Solo que no guarda relación. Eso nomás es lo que quería hablar. Este artículo se hizo en el 92 con la Convención Claro. Nacional Constituyente del 92. Lo otro Claro, fue por eso, anterior. profesor, ¿será que sirvió esto como antecedente para nosotros al momento ya de poner en nuestra constitución, ¿verdad? Que este tipo de situaciones no deben dejarse en manos del pueblo, así como usted está diciendo, porque Argentina perdió su isla, incluso estuvieron varios años en guerra y finalmente en un referéndum se van con Inglaterra. La situación en las Malvinas o esas islas, y con esto ya terminamos, ¿verdad? La situación de esas islas, de hecho, no está del todo zanjada. ¿Por qué? Porque hay reclamaciones que todavía se están discutiendo
No es que ya salió una sentencia y se decidió ya que hayan perdido. No, hay reclamaciones que han presentado varios gobiernos de la República Argentina y que se estudian, pero que simplemente no pueden salir, no pueden encontrar una solución. ¿Por qué? Porque es un conflicto ya muy antiguo. Aparte, como vos estás señalando, se hicieron consultas populares, la gente prefiere ser parte de Inglaterra. Sin embargo, la cuestión no está cerrada, no está cerrada. Y de hecho, creo que el actual presidente Milei había dicho en campaña ya que él de nuevo iba a presentar una nueva reclamación, no estoy recordando bien ante qué órgano, o directamente ya ante el Reino de Inglaterra, con relación a este tema de las Malvinas. Entonces, solamente para separar, probablemente pudo haber servido, calculo que habrán tenido en cuenta esta situación, me imagino, no sé, habría que ver el diario de sesiones. Ahora, yo creo que el motivo por el cual estas limitaciones de los 6 numerales se metieron entre las prohibiciones es porque conllevan demasiados intereses de índole política, económica y sobre todo muy técnica. Todas estas cuestiones, salvo las expropiaciones o limitaciones de la propiedad, implican cuestiones o muy técnicas o muy políticas que no pueden dejarse librada a la opinión pública. Imagínense que dejemos las cuestiones relativas a los sistemas tributarios y que el gobierno diga vamos a crear o no más impuestos. Vamos a preguntarle a la gente. Primero que nada, todo el mundo va a decir que no. Segundo, imagínense con la cantidad, con los medios de prensa en contra, con las redes sociales y todo, la campaña que se va a crear. Entonces, no puede desdibujarse la finalidad del Estado de preservarse y de encontrar los medios financieros para poder subsistir al antojo de la gente en la calle. ¿Por qué? Porque los que manejan cuánto debemos, cuánto dinero hay en caja, cuánto dinero podemos recaudar, cuánto dinero se puede generar, etcétera, etcétera, son instituciones técnicas, el Banco Central, el Ministerio antes de Hacienda, ahora de Economía y Planificación, etcétera, etcétera. Entonces la gente no sabe esos datos y puede votar mal. Entonces por eso se quita de la posibilidad de preguntarle a la gente mediante el referéndum sobre estos temas. Y lo otro, en relación a las expropiaciones y limitación de la propiedad privada, porque se sabe que de antemano, si el gobierno quiere hacerlo, la gente se va a oponer. O sea, no hay nadie que razonablemente vaya a decir, sí, yo estoy de acuerdo con que me quiten mi casa. O sí, yo estoy de acuerdo con que tengo un terreno de 12 por 30 y que ahora me lo limiten a 10 por 20. Entonces, ese tipo de cuestiones significa que el Estado las puede hacer y no se va a encontrar obligado ni política ni civilmente a consultarle a la gente si está de acuerdo o no, sin faltar por eso a la democracia. Bueno, con eso llegamos justito a la hora, nos quedamos acá en esta parte del artículo 122 y nos encontramos de nuevo mañana a las 15 horas para continuar con nuestra lección. Si no hay dudas, quejas, sugerencias, dejamos hasta acá y nos vemos de nuevo mañana, gente. Excelente. Gracias, Profesor. profe. ¿Sí? Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, profe.